Hola amigos, en el contexto de un compilador, el analizador sintáctico es el módulo que realiza el proceso de revisión de la sintaxis y o gramática para verificar si una frase pertenece o no al lenguaje. Para ello recibe los lexemas o tokens del analizador léxico. Veremos en la siguiente presentación cómo se realiza este proceso. Nuestra agenda consiste en lo siguiente: conocer el concepto de analizador sintáctico, conocer los tipos de analizador sintáctico, especificar e implementar un analizador sintáctico y ejercitarse en el funcionamiento de un analizador sintáctico. Todo lenguaje es definido por una gramática. Por ejemplo, en nuestro lenguaje, la frase Juan estudia mucho consta de un sujeto, un verbo y un predicado, en ese orden. Igualmente, un programa en un lenguaje formal se rige por una gramática. El proceso de análisis sintáctico verifica que los componentes léxicos que son entregados por el analizador léxico se encuentran en un orden prescrito. El analizador sintáctico recibe una secuencia de tokens o lexemas del analizador léxico y decide si la secuencia está bien escrita o no. Para ello hace uso de las reglas de derivación de la gramática del lenguaje. El proceso de análisis sintáctico puede describirse como el intento de construir un árbol sintáctico para las frases que se quiere reconocer, aunque en la práctica los árboles de análisis sintáctico no se implementan porque ocuparían mucho espacio. Es por esta razón que se usan como alternativa los autómatas de pila, que guardan información en la pila acerca de los nodos del árbol sintáctico, relevantes en cada frase del proceso de análisis. La sintaxis en las construcciones de los lenguajes de programación pueden describirse por medio de gramáticas libres de contexto. Tenemos ahí la estructura de un compilador. Los módulos iniciales corresponden a la fase de análisis léxico, sintáctico y semántico, y los siguientes módulos corresponden al proceso de síntesis, generación de código intermedio, optimización de código y generación de código. Vemos aquí la interacción entre el analizador léxico y el analizador sintáctico. Este último le solicita al léxico que le entregue el siguiente componente léxico. Él le provee el siguiente componente léxico y conversan entre sí hasta terminar el programa fuente que están reconociendo. Veamos algunas ventajas del analizador sintáctico. La gramática proporciona una especificación precisa, fácil de entender de un lenguaje de programación. A partir de algunas clases de gramática se puede construir automáticamente un analizador eficiente que determine si un programa fuente está sintácticamente bien formado, es decir, cumple con la gramática del lenguaje. Los lenguajes evolucionan con el tiempo, adquiriendo nuevas construcciones y realizando tareas adicionales. Estas nuevas construcciones se pueden añadir con más facilidad a un lenguaje cuando existe una aplicación basada en una descripción gramatical. Una gramática imparte una estructura a un lenguaje de programación, útil para la traducción de un programa fuente a código objeto correcto y para la detección de errores. El proceso de construcción del analizador sintáctico puede revelar ambigüedades sintácticas y otras construcciones difíciles de analizar que podrían pasar sin ser detectadas en la fase inicial del diseño de un lenguaje y de su compilador. La estructura sintáctica de un programa se basa en la sintaxis abstracta y la sintaxis concreta. La sintaxis desempeña dos funciones basadas en estos dos conceptos. Tenemos aquí 4 programas escritos en lenguajes diferentes, sin embargo cumplen la gramática en forma abstracta. Tenemos dos tipos de analizador sintáctico: el analizador sintáctico descendente y el ascendente. El análisis sintáctico descendente intenta construir un árbol de análisis sintáctico empezando desde la raíz y descendiendo hacia las hojas, lo que es lo mismo que intenta obtener una derivación por izquierda para una cadena de entrada comenzando desde la raíz y creando los nodos del árbol en orden previo. Por otro lado,
El análisis sintáctico ascendente intenta construir un árbol de análisis sintáctico empezando desde las hojas, la cadena misma, y ascendiendo hacia arriba, hacia la raíz, lo que es lo mismo que intentar obtener una reducción desde una cadena hasta llegar al axioma. El lenguaje definido por una gramática lo vamos a denotar como L de G y consta del conjunto de frases W que son derivadas desde el axioma S aplicando sucesivas derivaciones. Pero esto no basta. W tiene que pertenecer a la cerradura de B sub T, es decir, W debe constar de puros terminales. Cuando una frase W consta de terminales o no terminales, se dice que es una forma sentencial. Y cuando la frase tiene puros terminales, se dice que es una sentencia. Otra forma de verificar si una frase pertenece a un lenguaje es construyendo el árbol de sintaxis para la frase. Si se logra construir el árbol, decimos que la frase está en el lenguaje. Si no se logra construir, decimos que no pertenece al lenguaje. Veamos el ejemplo de la gramática G11. Tenemos la gramática con no terminales S, A y B y B terminales A, B, C, D minúsculas. Las reglas S deriva en AB, la A deriva en A, AB o AB y la B deriva en C, B, D o CD. Tenemos aquí dos ejemplos de árboles sintácticos para reconocer la frase A, B, C, D y otra que reconoce A, B, B, C, D. El lenguaje generado por G11 consta de frases de la forma A a la M, B a la M, C a la N, D a la N, donde M y N es mayor o igual que 1. Vemos aquí que el número de A's y de B's es el mismo, mientras que el número de C y D también es el mismo. Sin embargo, la cantidad de A's y B's seguidas no es la misma que la cantidad de C's y D's seguidas. Vemos ahora cómo se construye el árbol en forma descendente. Comenzamos en la raíz y usando la regla de derivación, S deriva en AB, descendemos en el árbol, luego A deriva en A, seguida de B, y la B deriva en C, seguida de D. Se llega a las hojas etiquetadas con ABCD, por tanto decimos que la secuencia ABCD pertenece al lenguaje. Veamos ahora el proceso de árbol ascendente. Comenzamos ahora con las hojas ABCD y vamos ascendiendo usando la regla de derivación. Los nodos AB se reducen al no terminal A, los nodos CD se reducen al no terminal B y luego el nodo A y el nodo B se reduce a S usando la regla 1. Por tanto decimos que la secuencia pertenece al lenguaje. Durante el proceso de compilación ocurren diversos errores. Esto lo podemos clasificar en errores léxicos, errores sintácticos y errores semánticos. Decimos que un error es de tipo léxico cuando un lexema no corresponde a ningún componente léxico del lenguaje. Por ejemplo, escribir mal un identificador, un verbo u operando. Ocurre un error sintáctico cuando una secuencia de componentes léxicos no se ajusta a las reglas de la sintaxis definidas por la gramática. Ejemplo, una expresión aritmética con paréntesis no equilibrados. Y ocurre un error semántico cuando no existe relación semántica entre la secuencia de componentes léxicos. Por ejemplo, un operador aplicado a operandos incompatibles. Por ejemplo, intentar sumar un número real con una variable booleana. Tenemos aquí como ejemplo la frase área igual base por altura entre 2 y el proceso de análisis lexicográfico. En la columna del cuadro de la izquierda se aprecia que todos los componentes léxicos son correctos, mientras que en el cuadro de color verde se detectan dos errores. El lexema $base no corresponde a ningún componente léxico. Igualmente, el lexema 2A no corresponde a ningún componente. Por tanto, se dice que son errores lexicográficos. Tenemos como ejemplo la gramática reducida del español, muy reducida, y vamos a verificar si la frase "el pequeño niño corre rápidamente" pertenece al lenguaje. Intentamos construir el árbol y vemos que si llegamos a partir del axioma hacia la frase que están etiquetadas con las hojas, "el pequeño niño corre rápidamente", por tanto decimos que la frase sí pertenece al lenguaje. Queremos verificar si la secuencia
La estudiosa alumna estudia mucho pertenece al lenguaje generado por la gramática. Intentamos construir el árbol. Partimos del axioma S y usando las reglas de derivación llegamos a las hojas etiquetadas con la frase la estudiosa alumna estudia mucho. Por tanto, decimos que la frase pertenece al lenguaje. Una gramática se dice recursiva por izquierda si existe por lo menos una regla de derivación en el conjunto P, de tal forma que en el lado izquierdo tenemos un no terminal y en el lado derecho una secuencia de símbolos que inicia con el mismo no terminal. La gramática se dice recursiva inmediata si existe una regla de producción de la forma A deriva en A alfa para algún alfa. Una gramática puede ser no recursiva inmediata, pero puede ser recursiva aplicando sucesivas derivaciones. Tenemos un teorema, una gramática es recursiva por izquierda cuando existe A no terminal que deriva en una secuencia que inicia con un no terminal, A alfa, o beta, donde beta no inicia con la A. De igual forma, una gramática es recursiva por la derecha cuando el no terminal A deriva en una secuencia que termina con la A, la misma A, o deriva en beta que no termina con A, para algún alfa o beta. Para eliminar la recursión por izquierda, construimos una nueva gramática, G'. Supongamos que tenemos la gramática A deriva en A alfa o beta, construimos una nueva gramática introduciendo un nuevo no terminal, A', y hacemos que el no terminal A derive en beta A' y el A' insertado derive en alfa A' o también en lambda. Vemos ahí los árboles construidos con la gramática inicial y la gramática modificada. Este teorema generaliza la recursión por izquierda. También podemos factorizar. Si tenemos una gramática en el cual un no terminal deriva en una secuencia de frases de la forma alfa beta 1, alfa beta 2, alfa beta n o gamma, podemos reemplazar la gramática por una nueva, ¿no? De tal forma que A deriva en alfa A'. A' es un nuevo no terminal, o gamma. Y el A' deriva en beta 1 o beta 2 o beta n. Ahí tenemos un ejemplo. P deriva en if expresión den proposición o if expresión den proposición else proposición o A. Si factorizamos tenemos P deriva en if expresión den proposición P'. Este P' es un nuevo no terminal que va a derivar en else P o lambda. Tenemos ahora la estructura del análisis sintáctico descendente. Tenemos en el diagrama W es la frase que se quiere analizar, que se encuentra en un buffer. Tenemos la tabla de análisis sintáctico que vamos a construir posteriormente. Asimismo, hacemos uso de una pila. El análisis sintáctico descendente intenta construir el árbol de análisis sintáctico empezando desde la raíz y desciende hacia las hojas. El objetivo es determinar qué producción debe aplicarse a un no terminal. Tenemos ahí el algoritmo de análisis sintáctico descendente. El mismo algoritmo en un lenguaje más formal. Veamos como ejemplo, tenemos una gramática que reconoce expresiones aritméticas, pero podemos ver que es recursiva por izquierda. En la primera producción tenemos A deriva en A más B o beta. Tiene la forma A deriva en A alfa o beta, vista anteriormente. Por tanto, reemplazamos estas producciones por las siguientes: A deriva en B A' y A' deriva en más B A' o lambda. De igual forma, las reglas B deriva en B asterisco C o C se reemplazan por B deriva en CB' y B' deriva en asterisco CB' o lambda. Por último, C deriva en paréntesis izquierdo A, paréntesis derecho y D o y D,
no es recursiva por la izquierda, por tanto se copia de la misma forma. Tenemos ahí la tabla de análisis sintáctico para esta gramática. Por ahora la vamos a utilizar. Más adelante mostraremos cómo se construye esta tabla. Vemos ahí algunos ejemplos. Tenemos aquí la frase id más id por id. Aplicando el algoritmo, como en la pila tenemos un no terminal A y en la entrada tenemos id, buscamos en la tabla en la fila A columna id. Encontramos ahí la regla de producción A deriva en B A'. El algoritmo nos dice que tenemos que desemplear A y reemplazar en su lugar el B A' en orden inverso. Tenemos entonces en la segunda fila $A'B que reemplazó a la A y en la entrada permanece igual sin ningún cambio. En la siguiente iteración tenemos B en la pila y D en la entrada. Nuevamente buscamos en la matriz en la fila B columna y D y encontramos la regla B deriva en C, B y D. Esto significa que desempilamos B de la pila y empilamos el lado derecho de la regla de producción C' en orden inverso. Esto va a seguir hasta que encontremos en el top de la pila un elemento que sea igual a la entrada. En el paso 4 vemos que en el top de la pila tenemos id y en la entrada tenemos id. El algoritmo manda que en este caso se desempile el id y se avanza una posición en la entrada y no hay ninguna derivación que aplicar. Para construir la tabla de análisis sintáctico hacemos uso de la función primero y la función siguiente. La definición de primero de alfa es la siguiente. A es un conjunto y consta de los terminales A que inician las cadenas derivadas de alfa. W constituye una secuencia de 0 más terminales o no terminales. Vemos aquí algunas reglas para obtener la función primero. La definición de primero de alfa es la siguiente. A es un conjunto y consta de los terminales A que inician las cadenas derivadas de alfa. W constituye una secuencia de 0 más terminales o no terminales. Vemos aquí algunas reglas para obtener la función primero. Siguiente de A es también un conjunto, constituido por los terminales que le siguen al elemento A. En el contexto alfa, beta, donde alfa y beta son secuencias de 0 más terminales o no terminales. El símbolo centinela en el dólar siempre está en siguiente del símbolo distinguido de la gramática. 2. Si existe una producción A deriva en alfa, B, beta, entonces decimos que primero de beta sin el lambda está incluido en siguiente de B. 3. Si existe una regla de producción A deriva en alfa, B, o existe otra regla A deriva en alfa, B, beta, donde el lambda está en primero de beta, es decir, de beta se puede derivar a lambda, decimos en este caso que siguiente de A está incluido en siguiente de B. Aquí tenemos un ejemplo de una gramática con operadores adición solamente. Tenemos la frase A más B más C y su derivación para verificar si la frase está en el lenguaje. Construimos el conjunto primero y el conjunto siguiente con las reglas descritas anteriormente. Tenemos otro ejemplo parecido al anterior. En este caso la gramática reconoce expresiones aritméticas con operadores adición y multiplicación. Tenemos el conjunto primero y el conjunto siguiente obtenido con las reglas descritas anteriormente. Tenemos aquí el algoritmo para construir la tabla de análisis sintáctico. Tenemos la tabla del ejemplo anterior. La función primero
con su algoritmo y la función siguiente. Consideremos la gramática que reconoce frases del cálculo proposicional. Queremos verificar, por ejemplo, si la frase P y Q o R pertenece al lenguaje. Intentamos construir el árbol. Partimos del axioma P y usando las reglas de derivación derivamos en P o Q. Luego P deriva en Q, Q deriva en R, R deriva en P entre paréntesis, P deriva en Q y Q nuevamente deriva en Q y R. Recuerden que los símbolos en rojo son terminales y los nodos en azul son no terminales. Luego Q deriva en R y R termina en P. La R deriva en P. Por tanto, vemos que las hojas están etiquetadas en color rojo y contienen la expresión P, I, Q o R. Por tanto, decimos que la frase pertenece al lenguaje. Consideremos ahora la frase P, O, Q y R. Verificamos si es reconocida. Comenzamos con el axioma P, derivamos en Q, luego Q deriva en Q y R, Q deriva en R, R a su vez deriva en paréntesis P paréntesis, la P deriva en P o Q, P deriva en Q, Q en R, R en P, y por otro lado la Q derecha deriva en R y luego en P. Finalmente R deriva en P, revisamos los nodos en color rojo y tenemos que paréntesis P o P paréntesis y P pertenece al lenguaje generado por la gramática. Para el mismo lenguaje del cálculo de proposiciones queremos construir su analizador sintáctico. Vemos que la regla P implica P o Q y Q deriva en Q y R son recursivas por izquierda. Por tanto, eliminamos la recursión por izquierda y tenemos una nueva gramática en el lado derecho. Construimos el conjunto primero y el conjunto siguiente. Y luego construimos la tabla con el algoritmo explicado anteriormente. Tenemos en la fila P, columna P, la regla P deriva en Q, P'. En la fila P, columna paréntesis izquierdo, tenemos la regla P deriva en Q, P' y así sucesivamente. Tenemos luego el análisis para la frase P y P entre paréntesis o P. Luego de aplicar las reglas de derivación y el algoritmo explicado anteriormente, llegamos a que en el paso 24 la pila queda vacía, asimismo la entrada. Y las reglas de derivación que están en la columna salida constituyen los pasos para construir el árbol de análisis sintáctico. Consideremos la gramática para el lenguaje de expresiones de teoría de conjuntos. Por ejemplo, frases de la forma A unión B, intersección C, A intersección B, unión C. Tenemos las reglas de derivación. A deriva en A unión B o B deriva en B intersección C o C deriva en A entre paréntesis o la proposición P. Vemos que esta gramática es recursiva por izquierda, dado que la primera regla tiene la forma A deriva en A unión B y la segunda B deriva en B intersección C. Eliminamos la recursión por la izquierda y tenemos una nueva gramática. Construimos luego el conjunto primero y conjunto siguiente. De forma similar al ejemplo anterior, construimos la tabla de análisis sintáctico. La siguiente gramática es similar a la anterior, habiéndosele añadido la operación complemento de un conjunto. Denotamos con C en color marrón, complemento de un conjunto. Tenemos ahí ejemplos, complementos de A unión B, complementos de A unión B, intersección C. Las reglas de producción son similares, excepto la última, al cual se le ha añadido C deriva en complemento de A. Como la gramática sigue siendo recursiva por izquierda, se elimina la recursión por izquierda y tenemos la nueva gramática. Construimos en forma similar con los algoritmos anteriores la función primero y función siguiente y luego la tabla.
Podemos revisar mayor información en la dirección si tienen interés en gramáticas probabilísticas de hipertexto. Tenemos algunas referencias bibliográficas para mayor complementación y les invito a suscribirse al canal para enviarles mayor información. Gracias.